no puedes comer carne de res, no puedes matar una vaca porque no es tuya, la vaca es del Estado. ¿Cómo es realmente la salud, la educación y la alimentación en Cuba? ¿No es la maravilla que pinta Petro? Mira, primero que todo, me parece vergonzoso que de un latinoamericano, específicamente de un presidente, vengan estas declaraciones. Porque si no es cubano y si tanto le interesan los niños cubanos, pues en vez de estar hablando, por ejemplo, de bloqueo o de estar culpando a los Estados Unidos precisamente de lo que están viviendo los niños cubanos, de lo cual te voy a comentar ahora, no de lo que están viviendo los niños, no de lo que le hablan o dicen de los cubanos, sino de lo que yo viví, como cubano que nací y me crié en Cuba. Exacto, claro. Eso específicamente. Primero que todo, es una mentira que el presidente Petro diga y afirma que la realidad cubana es producto del bloqueo o de las sanciones de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no es Estados Unidos primero el que prohíbe a los cubanos cómo vivir, el que no es Estados Unidos el que prohíbe a los cubanos pescar, no es Estados Unidos el que prohíbe a los cubanos expresarse o manifestarse o abrir una empresa o hacerse rico, porque en Cuba la riqueza, acumular riqueza, como ellos le llaman, que entre comillas riqueza, es un delito, es ilegal. No es el gobierno de los Estados Unidos el que, por ejemplo, a los niños cubanos nos prohíbe no solamente poder acceder a una educación gratuita y de calidad, como tanto vende el régimen cubano, sino una educación Sí. libre de adoctrinamiento. Mira, nosotros los niños cubanos, desde que somos muy chiquitos, desde los 6 años, nos enseñan, por ejemplo, a gritar todas las mañanas que seremos pioneros por el comunismo y que seremos como el Che. Ese es el día a día de todos los niños cubanos. Yo, por ejemplo, como un niño cubano que fui, en un momento determinado aprendimos a leer y escribir con la R de revolución, F de Fidel. Me recuerdo de una frase terrible que decía el libro de lectura, nunca se me va a olvidar, que decía el fusil bueno en manos buenas es bueno. Y cuestiones así, evidentemente cuando decía Fidel está en la plaza, todo el mundo está feliz. Cuestiones así que un niño, evidentemente a la edad de 6 7 años, no logra comprender y esa es la educación Claro. a la Simplemente cual el repite. régimen. Y eso por un lado. Si vamos a hablar del tema de alimentación, mire, en Cuba, donde comer algo, no alimentarse, comer algo, ya de por sí es un privilegio. No te puedo recordar, o sea, no te puedo decir las veces que yo y millones de niños cubanos nos hemos ido a la escuela sin desayunar, con quizás un pedazo de algo en la boca, pero lo que conseguimos, un poco de agua con azúcar y ese fue nuestro desayuno, porque no hay leche, porque no hay ningún tipo de alimento para poder llevarnos a comer. O sea, te estoy hablando específico del desayuno. Ni siquiera voy a hablar del almuerzo o de la cena. Esa es la realidad que viven los niños cubanos como vive toda la población cubana. Porque es un régimen que te impone lo que te vende para comer. Es un régimen que te dice lo que puedes comer, lo que no puedes comer. Por ejemplo, en Cuba, si usted mata a una vaca, usted va a ir preso. Así sea la vaca de usted va preso porque es ilegal, porque no puedes comer carne de res, no puedes matar una vaca porque no es tuya, la vaca es del Estado, y así mismo te lo dicen. No puedes ir, un ejemplo, y comprar y pescar langosta porque no la puedes comer, no puedes comer camarón porque es ilegal. Esa es la realidad cubana que mucha gente no conoce y por supuesto a Petro y a mucha gente de la izquierda trasnochada que sigue creyendo en la falacia y en el cuento de la revolución cubana, que no acabo de encontrarle lo místico o no acabo de encontrarle la parte romántica, porque en ningún momento lo ha habido. Bueno, pues esa gente sencillamente lo que vende, por supuesto, es la educación y la salud gratuita. ¿Por qué no hablan, por ejemplo, de que en Cuba hoy los hospitales están sin corriente, muchísimos de ellos, pero además de eso están sin insumos? Están, por ejemplo, que muchísima gente cuando tiene que ir a un hospital tiene que llevarse desde un ventilador, un cubo para poder bañarse, tiene que llevar un jabón, tiene que llevar una jeringuilla, así como tiene que llevar hasta los sueros, porque en Cuba no hay ningún tipo de insumo médico. Y eso no es por culpa del bloqueo de los Estados Unidos, porque, por ejemplo, en las clínicas privadas que tiene el régimen para los extranjeros o para sus altos dirigentes, ahí hay de todo. Allá hay ambulancias full equipadas, ahí hay equipamiento de cualquier tipo de última generación, pero para la población, para el pueblo cubano, pues lo que hay es eso. Es hambre, miseria, represión. En este momento tenemos más de 1.045 personas encerradas por motivos políticos, porque sencillamente no están de acuerdo con el sistema y lo han manifestado o en redes, porque hay gente que está presa en Cuba por poner un post en Facebook. Y esa es la realidad Sí. que la izquierda cómplice que encabeza hoy Gustavo Petro acá en la región no quiere reconocer. Entonces, si tanto se preocupa por los niños cubanos, si tanto se preocupa por el pueblo cubano, ¿por qué no le habla tantas veces que ha venido a La Habana, tantas veces que él o Francia Márquez han viajado a Cuba? ¿Por qué nunca se le han dicho al régimen cubano, por qué no te abres a la democracia? ¿Por qué si tanto le interesa al pueblo cubano, por qué no quiere para el pueblo cubano la democracia que tiene hoy Colombia, la democracia que lo llevó a él?
un guerrillero, un ex terrorista, entre comillas ex, al poder político. ¿Por qué él no quiere eso para el pueblo cubano? Porque entonces no le interesa el pueblo cubano. Y es que el relato que se ha querido imponer es que en Colombia hay una dictadura peor que en Cuba. Siempre, Desde mira, todo punto de siempre vista, ellos van a jugar con eso. Siempre van a llegar con mentiras, porque lo único que han hecho y lo único que saben hacer es mentir. Mentir, manipular, vender, por supuesto, el falso romanticismo de aquella revolución cubana. Por eso es que Cuba es para ellos el símbolo. Por eso es que quizás puedan criticar a Nicaragua, pero no critican a Cuba. Quizás puedan sí, decir, bueno, Venezuela no está tan mal, pero jamás van a hablar algo de Cuba. Porque precisamente para la izquierda trasnochada de este hemisferio, es la Cuba, la que por ejemplo fue para Europa del Este, la Unión Soviética. Es lo mismo, es el mismo simbolismo, es el mismo mito que ellos necesitan mantener vivo para poder seguir vendiendo el discurso falso de que el socialismo, de que el comunismo es un sistema que puede funcionar. En ningún país en los que se ha aplicado, en ningún país donde ha llegado el socialismo, el comunismo ha funcionado. No funcionó en Cuba, donde era un país que teníamos la economía 29 del mundo, donde la arruinaron, destruyeron el país y de una noche a la mañana nacionalizaron toda la industria, acabaron con toda la producción nacional, destruyeron a uno de los países mayores productores de azúcar del mundo y hoy estamos produciendo la misma azúcar que hacíamos antes de la revolución industrial, en los años 1860 y tanto. Esa es la realidad donde Venezuela, la máxima reserva de petróleo del mundo, hoy es uno de los países donde no hay gasolina. Es la misma realidad donde la Unión Soviética, en un momento determinado, en los grandes campos que tenía de trigo, en los grandes campos que tenía de cereales, se quedó sin cereal, se quedó con una hambruna terrible que mató a millones de personas y esa es la realidad donde llega el socialismo. Es más, de hecho, me recuerdo la frase que decía Churchill, que si poníamos un socialista en el desierto del Sahara, en poco tiempo se acababa la arena. Y esa es la realidad de un sistema que no funciona, por supuesto, para la ciudadanía, para la gente. Para ellos, evidentemente, funciona muy bien y por eso es que les conviene seguir manteniendo vivo el mito de la Revolución Cubana. y es muy importante lo que nos estás contando. Debo recordar, hace pocos días hablé aquí también con Agustín Antonetti, un joven argentino que ha hecho un trabajo también a favor de Cuba. Pues no es cubano, pero llama la atención cómo siendo muy joven, tenía 15 años cuando fue a Cuba de vacaciones y al ver la realidad le cambió la vida y se convirtió pues en un activista también a favor de las democracias, ¿no? También conversé acá hace unos meses, un par de meses, con Giovanni Sánchez, que se encuentra en Cuba y pues fue un poco más difícil la comunicación por razones que ya tú conoces, tuvimos que hacerlo vía telefónica. Pero ya que te tenemos aquí con una buena calidad de imagen, eh, eh, tú eres cubano, quiero que nos cuentes un poquito, brevemente, cómo fue tu salida de Cuba, cómo terminaste convirtiéndote en el activista que eres por la defensa de la libertad de Cuba. Mira, yo comencé siendo activista precisamente por una radio clandestina que entraba en Cuba, una radio que se transmite desde los Estados Unidos para Cuba, porque los cubanos no tenemos libertad de prensa, no tenemos ningún tipo de libertad de información. E inclusive hoy, donde hay un Internet que es censurado, un Internet que cuando hay protestas o cuando hay algo que el régimen evidentemente no quiera que la gente se entera, pues lo corta, lo elimina, donde además hay decenas de sitios web bloqueados. Bueno, pues antes de que hubiera ese Internet, en el año 2014, 2015, 2016, que yo era apenas un adolescente, pues yo escuchaba esta radio clandestina en Cuba que evidentemente me abrió los ojos, me demostró la realidad de mi país y por eso que precisamente me convertí después en un fiel defensor de la libertad de información y de prensa. Porque producto de que esa radio evidentemente que llegó a mi vida, como yo siempre he dicho, pues yo me convertí en activista. Así comencé dando mis primeros pasos como fotoreportero, colaborando con esta emisora. Después, evidentemente, entré en la universidad. Ahí logré e intenté hacer lo que en cualquier universidad colombiana o de América Latina es normal, que es un movimiento estudiantil. Pero en Cuba eso es ilegal. En Cuba, excepto la FEU, que es el único movimiento estudiantil permitido, el de la Unión de Jóvenes Comunistas, el del Partido Comunista de Cuba, que es el único permitido en Cuba, pues hacer un movimiento independiente a esa institución no legal y permitida en nuestro país es un delito, es ilegal. A raíz de eso, pues yo fui expulsado de mi universidad, también porque vine a los Estados Unidos, denuncié aquí lo que estábamos viviendo los cubanos allá en nuestro país, regresé a Cuba y en cuanto regresé, pues ya estaba expulsado de mi país, no solamente de la universidad, sino que además me abrieron un juicio, me abrieron además unas condenas que inclusive llevaban hasta 7 o 8 años, según me pedía la fiscalía, y afortunadamente 4 embajadas pues se metieron en mi juicio, lograron acercarse a mi situación y logré salir del país
producto de la presión diplomática por un lado y porque el régimen además me lo dijo muy claro. Tienes que irte del país de inmediato o el juicio va a continuar. Así sencillamente fue. O te vas o vas preso. Esa fue la solución que me dio para mí el régimen. Desde el año 2017 estoy desterrado, o sea, fuera de mi país. que antes de eso, en algún momento llegaste a ser un niño adoctrinado. ¿Crees que en algún momento antes de abrir los ojos, de ver esta realidad, llegaste a creer en todo eso que te hacían repetir en la escuela? Mira, yo soy de la generación, afortunadamente, que no vio a Fidel Castro. Afortunadamente, ya hoy en Cuba hay generaciones que no lo han visto. Ya yo el recuerdo que, por ejemplo, vine a tener de un Fidel Castro era un señor que de vez en cuando ponían una que otra foto en el noticiero, pocas veces que veía el noticiero en mi casa, pero ese es el recuerdo que tiene mi generación. Yo nací en pleno periodo especial, ya no estaba la Unión Soviética, ya no estaba Fidel Castro dando discursos cada 3 o 4 horas, o sea, cada 3 o 4 minutos, que hablaba 6 o 7, 8 horas. Afortunadamente ese no fue mi caso. A mí me tocó mucho más el raulismo, ver a Raúl Castro, ver a un Fidel hablando de plantas y de moringas y de cuestiones así. Pero sí sé que por muchas generaciones, las generaciones de mis padres, las de mis abuelos, a ellos sí les tocó, por supuesto, vivir adoctrinados. Afortunadamente, como te he dicho, mi generación es la generación, por ejemplo, que salió el 11 de julio de 2021 a tumbar el sistema, a acabar con esa dictadura. Es una generación diferente. En Cuba hay una ruptura generacional y el régimen lo sabe. Por eso es que no abandonan el poder los mismos nonagenarios u octogenarios que llevan de ahí desde el 59. Esa es la realidad de nuestro país, donde hay una ruptura generacional, donde hay un régimen que sabe bien claro que con el futuro, con las nuevas generaciones, se le acabó su dictadura, se le acabó su ideología. Llevan 64 años diciendo que el socialismo es superior al capitalismo, que va a traer al país una nueva sociedad, un nuevo progreso, que este año sí va a ser bueno. Ese cuento, diríamos en buen cubano, con nosotros no nos van a vender. A nosotros nos pueden Ahora, venir a hablar de un leninismo o de un marxismo, donde evidentemente hay una sociedad que hay que mejorar y que además va a traer conquistas y que el poder, evidentemente, de la producción tiene que estar en manos del pueblo. Esa propaganda, quizás en los años 60 o 70 está bien, pero nosotros llevan 64 años en el poder y no han logrado ni siquiera adelantar 1 metro o 2 metros de una autopista que la dejaron ahí. Y estoy hablando de una autopista, te pudiera hablar de muchísimas cosas más, donde hay carencias en sí. transporte, donde no hay infraestructura, donde no hay ningún tipo de producción nacional. Cuba importa hoy más del 80% de los alimentos que consume. Un país netamente agrícola, un país tropical, un país que además no tiene pescado, un país que no tiene sal y es una isla. Estamos hablando de una isla de Sí. Maracaibo.